Hola mi gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy les traigo una idea para que ustedes puedan invertir y tener un ingreso extra desde sus casas de forma muy casera y con una mínima inversión. Una plancha de hogar. Un papel común. Yo acá tengo un pedacito de tela, pero vos te comprarías algunas remeritas de poliéster o de spun que agarran el sublimado. Y acá tenemos papeles de sublimación que yo ya los corté y los imprimí, pero los venden en A4 o en A3. Bueno, en otros videos podés ver bien de qué te estoy hablando. Ahí te dejo el video para que puedas ver. Bueno, comencemos. Con esto lo que vos podés hacer es vender algunas remeritas, ya sea con una imagen para un cumpleaños, una fiesta o alguien que quiera una imagen a pedido. Y te vuelvo a repetir, es una mínima inversión. Comencemos. Y en lo que respecta al diseño de los papeles impresos, al diseño que te pide la gente o al que vos hagas, podés tranquilamente mandar a imprimir la hojita con el diseño. Hay mucha gente que lo hace. Podés hacer eso más adelante cuando vayas ya creciendo en tu negocio. Ahí ya te podés pensar en comprarte una impresora y ver el tema de las tintas y demás. Inclusive si no quisieras imprimir remeritas, lo que podés hacer es comprarte algunos mousepad, podés imprimir vinchas, podés imprimir cualquier producto plano que sea de poliéster. La imagen al imprimir también la tenés que invertir y ponerla en espejo. Bueno, eso también te lo explico en otros videos. Vamos a hacer una pruebita. Pones la remerita, pones el papel y le ejerces una presión más o menos de unos 2-3 kilos. Después con la práctica obviamente lo vas a ir viendo. A esto le podés dar también unos 30 segundos. Poniendo la plancha en mediano. Siempre ponele un papel arriba, porque si no se te pega la plancha en la tela, ¿sí? Ya lo que es el método y demás, te vuelvo a repetir, los tenés en otros videos. Yo simplemente te estoy mostrando lo que podés hacer de nuevo. Como ves, mira cómo quedó. Una belleza. ¿Qué invertiste? Nada. Un par de papeles de sublimación, unas remeritas lisas y tan solo prender la plancha un poquito y este papel. Obviamente esto es para algo muy básico y para comenzar, ¿verdad? Y para hacer trabajitos muy chiquitos. Por eso bien digo
como para generar un ingreso extra. Bueno, espero que te haya servido. Acá tenés, suscríbete. Te veo en el próximo video.